amigos viajeros? Hoy en esta edición especial de Unboxings y Trayectos les traigo noticias emocionantes desde los estudios Universal Hollywood, ya que acaban de anunciar un evento completamente nuevo llamado FanFest Nights. Así es amigos, los estudios Universal sigue dándonos razones para regresar al parque, y esta vez han creado algo especial para todos los fanáticos del cine, la cultura pop y los parques temáticos. Este evento debutará en la primavera del 2025, algunos meses antes de que comience el Halloween Horror Nights. Así que si alguna vez pensaste, ojalá hubiera algo tan increíble como el Horror Nights en otra época del año, tus deseos se han hecho realidad. Y aquí en este video te voy a hablar de lo que hace especial a FanFest Nights, porque no es solo un evento con mercancía exclusiva y comida temática. No, los estudios Universal realmente se esforzaron para ofrecernos experiencias inmersivas basadas en algunas de las franquicias más queridas de todos los tiempos. Voy a comenzar con lo que más me emociona personalmente: Volver al Futuro. En este evento vamos a tener la oportunidad de viajar hasta el Hill Valley de 1955, gracias a una atracción llamada Back to the Future Destination Hill Valley. Aquí nos subiremos al Fan Tram, que nos llevará al backlot de los estudios hasta llegar al Courthouse Square, el icónico set de la trilogía de Back to the Future. Pero lo mejor es que no será solo una visita normal, sino una experiencia completamente tematizada. Imagínate caminar por la plaza de Hill Valley y ver a Marty McFly, el Dr. Brown, Biff Tannen y otros personajes completamente en vivo, recreando las escenas de la película que a todos tanto nos gustan. Y no solo eso, sino que varias veces durante la noche veremos cómo un rayo impacta la torre del reloj y el DeLorean viajará en el tiempo. Déjenme decirles que esto es un sueño hecho realidad para cualquier fan de Volver al Futuro. He estado ya en el backlot varias ocasiones en el Studio Tour y puedo decirles de buena fuente que jamás se ha hecho algo de esta escala. Y como todo gran evento, habrá comida especial. Ya tuvimos un adelanto de los platillos y debo decirles que la galleta de Volver al Futuro estaba increíblemente bien tematizada. No solamente se veía genial, sino que tenía ese sabor a vainilla con un ligero toque de caramelo que la hacía adictiva. Siguiendo adelante con los eventos, nos encontramos con que los fans de Star Trek también tienen una sorpresa enorme: Star Trek Red Alert. Será una experiencia inmersiva que nos pondrá en medio de una misión especial en el universo de la Federación Estelar. Aquí no avanzaremos como en una casa del terror tradicional, sino que seremos guiados como grupo a través de diferentes escenarios interactivos, cada uno que compondrá parte de la historia. Vamos a recorrer la enfermería, la sala de control, los turbolifts y el puente del Enterprise. De hecho, este es un set real que se utilizó en la serie de Star Trek Picard, lo que hace que la experiencia sea aún más auténtica. Pero lo más impresionante es que viviremos una simulación de teletransportación, algo que en el video se veía increíble, pero que no me puedo imaginar cómo se verá en persona, pero seguramente será alucinante. Y claro, no podía faltar la comida especial de Star Trek, con platillos tan llamativos como la margarita Saddle Eel, que incluía un gusano gomoso flotando en el vaso. Definitivamente no es algo que esperas encontrar en un parque temático, pero eso es lo que hace a FanFest Nights tan único. Siguiendo más adelante, los fans de Harry Potter también estarán muy felices, ya que en The Wizarding World of Harry Potter habrá una experiencia especial con criaturas mágicas de las Fantastic Beasts, y entre las criaturas confirmadas ya están el Niffler, directo desde los estudios Universal Japón, un bebé dragón que debutó recientemente en los estudios Universal Orlando, y lo más emocionante, una criatura completamente nueva, nunca antes vista en ninguno de los parques alrededor del mundo. Además, la comida especial en esta área fue de las mejores que probamos. La empanada de carne tenía una masa crujiente y un relleno súper jugoso, mientras que el curry de pollo tenía un sabor especiado delicioso perfecto para los días fríos. Pero ahora hablemos de Super Nintendo World, porque por primera vez en los estudios Universal Hollywood vamos a conocer a Yoshi.
Además, habrá una búsqueda del tesoro para encontrar los 5 huevos de colores de Yoshi. Si logramos encontrarlos a todos, podremos interactuar con un Yoshi de otro color, algo que al menos en Japón ha sido todo un éxito. Pero eso no es todo, ya que en Super Nintendo World también habrá comida temática. El fettuccine Alfredo de Yoshi, el smoothie de manzana y melón de Yoshi y un show de drones sobre el cielo de Super Nintendo World. Este último es algo que me emociona bastante porque en los estudios Universal ha estado experimentando con espectáculos de drones y creo que ver las estrellas de Nintendo iluminando el cielo va a ser algo impresionante. Y también para los fans de Dungeons and Dragons, el Secrets of Waterdeep será otra experiencia inmersiva donde nos enfrentaremos a un Beholder gigante de 12 pies de altura. El Beholder fue creado por el Jim Henson Creature Shop, así que podemos esperar una calidad impresionante en su diseño de animatronics. Y si hablamos de comida, Dungeons and Dragons nos trae una sorpresa con el pastel Fireball, que tenía un centro de fresa y estaba cubierto con caramelo Fireball triturado. No se sabe qué esperar de este postre, pero la combinación de lo dulce con lo picante puede que sea toda una sorpresa. Y por supuesto que no podía faltar el merchandising exclusivo. Y aunque el logo del 40 aniversario de Volver al Futuro está increíble, lo único que realmente me llamó la atención fue una chamarra de Yoshi que se veía espectacular. Finalmente, FanFest Night se llevará a cabo en 12 noches entre abril y mayo del 2025 y los boletos ya están a la venta. Si eres fan de Volver al Futuro, Star Trek, Harry Potter, Nintendo o los Dungeons & Dragons, este evento definitivamente vale la pena. Díganme qué les pareció este anuncio, cuál de estas experiencias te emociona más. Déjenme sus comentarios y antes de despedirme quiero aprovechar para agradecerte de todo corazón, ya que es gracias a ti que estos videos siguen adelante. Aprecio mucho tu me gusta, el haberle dado clic a la suscripción cuando viste que este contenido era para ti, pero sobre todo por compartir los videos con tus amigos. Todo eso me ayuda más de lo que te imaginas y siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!